Buenas, inversores. Como siempre y como hacemos todos los años, trajimos a nuestro contador Miguel a que nos asesore y nos dé un poquito más de información sobre qué impuestos tenemos que pagar por las inversiones en Argentina. Bienvenido, Miguel, muchas gracias como siempre. Ari, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, mil gracias por la invitación. Así que bueno, vamos a ver de siempre dar una mano a la comunidad para sacarnos las dudas. Vamos a arrancar, Miguel, como hacemos siempre, con lo que es inversiones en general. O sea, a nivel general, un inversor en Argentina, ¿qué impuestos tiene que pagar? Para empezar, y como una visión general, es importante que cuando uno invierte en la bolsa, ya sea en Argentina o en el exterior, los impuestos que siempre hay que tener en cuenta son ganancias y bienes personales, que son impuestos anuales, o sea que son declaraciones que son anuales y siempre vencen año vencido. O sea, todo lo que es, por ejemplo, 2022 recién vence en 2023, así que en ese momento me tengo que preocupar por si tengo que pagar o no impuestos por eso. Perfecto, bien. Ahora, para yo pagar estos impuestos, ¿tengo que ser monotributista o no es necesario? ¿O cómo hago para pagar los impuestos? Ya que me comentaste, el tema del monotributo. El monotributo es un régimen simplificado que solamente uno tiene que inscribirse y pagar cuando presta un servicio o vende algún producto, alguna cosa mueble. Cuando uno tiene ingresos por renta financiera, técnicamente no corresponde el monotributo y debería inscribirse ya sea en impuesto cedular, impuesto a las ganancias o bienes personales. Inscribirse, después cuando cierre, siempre el año fiscal de una persona es de enero a diciembre de cada año. Una vez que cierra el año, dependiendo las ganancias que tuvo o el patrimonio al 31 de diciembre, tendrá que ver si corresponde que arme estas declaraciones anuales. Bueno, si lo puede hacer uno mismo, buscar un contador y después declarar antes de la fecha de vencimiento. Pero siempre son declaraciones anuales. Todo lo que sería monotributo no entraría en este caso para todo lo que es renta financiera. Perfecto, perfecto, Miguel. Y ahora, yendo un poco más a algo que nos consultan mucho, porque estas preguntas nos llegan mucho, son inversores minoristas, como lo somos la gran mayoría, que invierten, tal vez están empezando y empiezan con 5.000 pesos, 7.000, 10.000 pesos, 20.000, lo que fuera, pero con montos que son relativamente bajos y nos dicen, ¿qué impuestos tengo que pagar respecto a esto? Entonces, preguntarte, ¿es cualquier monto que tiene que pagar impuestos o es a partir de ciertos números específicos? Claro, mirá, vos tenés tanto en ganancias como bienes personales, como dijimos que son impuestos anuales, existen mínimos no imponibles también, que son importes a partir de los cuales uno debería empezar a preocuparse por presentar y pagar el impuesto. Por ejemplo, para lo que es el impuesto a las ganancias, para lo que fue el año 2022, el mínimo no imponible es de 252.000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno invierte 10.000 pesos y tiene ganancias, no pasa nada. Por más que haya ganado, haya duplicado, lo que sea, no pasa nada porque la ganancia que tuvo no supera este mínimo no imponible, que es anual. Entonces, no hace falta ni que presente ni que pague ningún impuesto. Ahora, en bienes personales, que es la foto de tu patrimonio al 31 de diciembre, el mínimo no imponible para el año 2022, que justamente subió bastante en comparación al 2021, que eran 6 millones, ahora pasó a ser de 11.282.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que uno, si tiene una cartera de inversiones al 31 de diciembre que supera los 11 millones, recién ahí tendría que preocuparse por armar una declaración y pagar el impuesto. Si tiene un patrimonio por debajo de este mínimo no imponible, no tiene que hacer nada. Ahora, esto hablando exclusivamente de inversiones. Si uno aparte de esto tiene otras rentas, como por ejemplo un sueldo, un negocio, o también tiene otro patrimonio, o sea que aparte de una cartera de inversiones, también tenés, no sé, 3 casas, 2 autos, bueno, obviamente que todo esto se suma y entre todo podés superar estos mínimos, ¿no? Pero hablando exclusivamente de una persona que solamente, nada, se dedica a invertir, tiene que tener en cuenta estos mínimos no imponibles para saber si corresponde o no que presente y esté obligado a pagar algo. Si está por debajo, no hay que hacer nada. Perfecto, perfecto. Y acá algo que vos nos habías comentado en un video previo es que si yo, por ejemplo, estamos hablando que el mínimo de ganancias es 250.000, por ejemplo, redondeando un número, Sí. 250.000, y yo gané 300.000, o sea que me pasé de ese monto, por lo Sí. cual tendría que pagar. Sin embargo, hay ciertas formas de reducir este número a través de, por ejemplo, gastos que uno haya tenido específicamente dedicados para esa actividad, ¿correcto? Sí, exacto. Yo siempre digo que cuando tenemos asesoramientos o cuando vemos a algún cliente que es, o sea, más que preocuparse por, che, ¿cómo puedo declarar menos ingresos? No, ese siempre es un error. Hay que mirar los gastos, o sea, tratar de ver, más que nada planificarse cuando, por ejemplo, ahora que está arrancando el año, ver si uno ya sabe que va a invertir, tiene cierto capital y sabe que es muy fácil que supere esos mínimos imponibles que no son muy altos.
tratar de ver qué gastos uno puede llegar a tener que después pueda deducir en los impuestos. Por ejemplo, si uno paga una suscripción mensual de algún, no sé, TradingView o alguna plataforma para que le permita operar o mirar gráficos o lo que sea, eso es un gasto deducible. Después, si se compra algo, ya sea un escritorio, un monitor, un mouse, algo que uno pueda relacionar y vincular con esa renta grabada, uno lo va a poder deducir. Ahí es importante, obviamente, que tenga alguna factura, un recibo, y ahí se pueda comprobar que uno lo pagó, o sea, con la tarjeta de crédito, una transferencia, lo que sea. Entonces, guardar esa documentación, me lo puede guardar en PDF en alguna carpeta, cosa que cuando llegue el momento de hacer la declaración tenga los comprobantes y se puedan deducir. Entonces, de esa manera, si uno ganó 300, después por ahí tuvo gastos deducibles por 100, entonces al final tu ganancia fue de 200 y quedaste por debajo del mínimo no imponible y no tendrías que pagar ningún impuesto. Perfecto, perfecto, espectacular. Ahora, pasemos un poquito a lo que es como una especie de ping-pong. Vamos a hacer, si te parece, yo te voy a ir preguntando distintos instrumentos y vos me vas a ir diciendo, bueno, justamente, qué impuestos tiene que pagar cada uno de estos instrumentos. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Perfecto, empecemos con las acciones. Bueno, mirá, ahí depende. Todo lo que son acciones de empresas extranjeras que uno compra a través de un broker en el exterior, ahí, bueno, lo que es bienes personales, que es la tenencia al 31 de diciembre, está grabado. Está grabado y está grabado como un bien en el exterior, lo cual paga una alícuota diferencial. Una alícuota que puede ir del 0,70 al 2,25% anual. Después lo que es la compra y la ganancia por la compra y la venta también está grabado a una alícuota del 15%. Y después todo lo que sean dividendos, bueno, ahí también va a estar grabado por escala. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que puede ir de una alícuota del 0,5 del 5% hasta el 35%. Pero ahí tengan ojo que muchas veces cuando le pagan algún dividendo puede ser que ya desde el exterior le hayan hecho una retención de impuestos. Entonces esa retención después se puede computar en Argentina como impuesto análogo, o sea, se puede recuperar para no pagar dos veces. Entonces, en definitiva, lo que son acciones extranjeras está todo grabado. Cuando son acciones de empresas argentinas con cotización, por ejemplo, no sé, YPF, ahí va a estar todo, o sea, lo que es la ganancia por la compra y la venta está exento, lo que son los dividendos se paga una alícuota del 7%, pero eso ya, a vos cuando te llegue el dividendo ya va a venir neteado, o sea, ya la empresa te hace una retención, entonces directamente ya pagaste el impuesto. Y lo que es bienes personales, técnicamente se dice que es no computable. ¿Por qué? Porque la empresa ya pagó bienes personales. Entonces vos no vas a pagar otra vez. Entonces directamente se pone como no computable, no vas a pagar ningún impuesto, pero es importante saber que sí se pagó bienes personales, nada más que lo hizo la empresa, no vos. Perfecto, espectacular. Y ahí te hago una pregunta. Cuando vos decís empresas locales con cotización, te referís a las que tienen ADR, que cotizan en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, o sea, cuando digo con cotización, son con cotización conocida, o sea, que uno puede ir a un broker y comprar, porque vos después tenés acciones de empresas argentinas que no cotizan. Por ejemplo, no sé, para poner ejemplo, Inverac Sociedad Anónima, ¿entendés? Es una acción de una empresa Sociedad Anónima, SRL, pero que no cotiza en un mercado conocido. Entonces, ese tipo de acciones que no cotizan, que no tienen una cotización conocida, ahí también, o sea, en lo que es bienes personales va a ser no computable, en lo que es el resultado de la compra-venta está grabado al 15% y los dividendos también paga una alícuota del 7% a través de una retención. Perfecto, perfecto. ¿Y si hablamos de CDRs, es exactamente lo mismo o cambia? Bueno, los CDRs son como acciones de empresas extranjeras que cotizan en un mercado local. Entonces ahí lo que pasa es, para bienes personales va a estar grabado como también como un activo del exterior, por lo cual una alícuota más alta. Para lo que son la compra y la venta, por resultado de la compra y la venta, eso está todo exento. Entonces eso está bueno porque es un instrumento bastante interesante del lado de ese impositivo. Y después todo lo que son dividendos que uno pueda llegar a recibir, eso está todo grabado por escala. O sea, puede llegar hasta una alícuota del 35%. Genial, genial. ¿Y esto afecta a cualquier tipo de CDR? Porque viste que ahora tenemos acciones y se incluyeron algunos ETF como el S&P, el Nasdaq, etc. ¿Son CDRs? Es todo lo mismo, ¿correcto? Sí, si son CDRs tienen ese mismo tratamiento. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora pasamos a renta fija.
Acá en renta fija, básicamente son dos instrumentos que al fin y al cabo son el mismo, entonces no sé si pagarán o no lo mismo, pero por las dos te lo pregunto. Vamos a empezar con los bonos, bonos en general, bonos del Estado. Bueno, todo lo que son bonos, siempre y cuando sean locales, va a estar todo exento, tanto lo que es la compra y la venta, como algún rendimiento que nos puedan dar, como también la tenencia al 31 de diciembre para bienes personales. Así que en ese sentido va a estar todo exento. Ahora, si son bonos, bueno, del exterior, ahí ya pasan a estar grabados, tanto en ganancias como bienes personales. Perfecto, ok. Y en el caso de las obligaciones negociables, que son bonos también, pero de empresas. Bueno, ahí hay que ver, bueno, depende de la obligación negociable, cuál es, si está en pesos o en dólares, cambia un poco el tratamiento. Por ejemplo, si son exclusivamente en pesos, ahí va a estar exento tanto en bienes personales como en ganancias, ya sea por la compra y la venta o cualquier rendimiento que podamos tener. Ahora, si son obligaciones negociables en dólares, ahí va a estar grabado para bienes personales, o sea, la tenencia del 31 de diciembre va a estar grabado por tener esas obligaciones negociables, pero en ganancias va a seguir estando exento. Ahora, también existen esas obligaciones negociables duales, ¿no? Que uno puede comprar en pesos o en dólares, pero como la moneda de emisión es en dólares, ahí también sigue estando exento para ganancias, pero para bienes personales va a estar grabado al 31 de diciembre. Ok, o sea que si son en dólares, es exactamente lo mismo que si son duales. Igual. Exacto, Perfecto. exacto. Y en el caso de que sea pesos es diferente. Bien. Sí, el único caso que está todo exento es en pesos. Después, en dólares o cuando son duales, está grabado en bienes personales. En ganancias sí está exento. Genial, genial. Y ahora, en el caso de las cauciones, o sea, estamos yendo todavía a un instrumento más conservador. En ese caso, ¿cómo funciona el tema impositivo? Bueno, las cauciones, que es un instrumento parecido a los que son los plazos fijos, impositivamente está todo grabado, tanto al 31 de diciembre para bienes personales, por la tenencia de alguna caución que tengamos en cartera, como así también por los rendimientos que podamos llegar a tener, está todo grabado en ganancias y bienes personales. Excelente, excelente, Miguel. Y ahora pasemos a uno de los instrumentos tal vez más operados, no como tal en un broker generalmente, sino el usuario de a pie, llamémosle. O sea, estos son los fondos comunes de inversión que, como muchos sabrán, inversores justamente, nosotros desde los brokers podemos invertir en ellos. Sin embargo, los más utilizados generalmente son los money market de Mercado Pago, de Ualá. Entonces, ¿cómo funciona el tema impositivo en este tipo de fondos comunes de inversión? Buenísimo. Bueno, mira, con los fondos como una inversión es un poquito más complejo porque, ¿qué pasa? Primero que hay muchísimos y depende mucho qué hay adentro del fondo. Entonces, hay fondos que están completamente exentos siempre y cuando en lo que invierte el fondo esté exento. Por ejemplo, si es un fondo que invierte en plazos fijos, bonos del Estado, como todos esos activos están exentos, todo el fondo está exento, tanto para ganancias como para bienes personales. Ahora, si es un fondo que invierte en acciones de empresas americanas, como en las acciones está grabado, el fondo va a estar grabado tanto para ganancias y bienes personales. Entonces, después existe el tercer caso, que pueden ser fondos que tengan un mix, que pueda ser para cosas grabadas, activos grabados y activos exentos. Entonces ahí es importante ver cuál es el activo subyacente. El activo subyacente es lo que representa el 75%. Por ejemplo, si voy al fondo y miro cómo está constituido, tengo un 80% de activos exentos y un 20% de activos grabados, el fondo va a estar exento, tanto en ganancias como para bienes personales. Entonces es importante, investigar, ver cómo está, ver los gráficos, saber en qué invierte ese fondo y dependiendo de eso vamos a ver si está grabado o exento. Genial, genial, Miguel. Ahora aprovecho para decirles, inversores, respecto a esto justamente que menciona Miguel, en la esquina superior les va a estar apareciendo, bueno, justamente nuestro mini curso, totalmente gratuito para que sepan en qué invierte un fondo, justamente por lo que acaba de mencionar Miguel. Ahora vamos a la pregunta probablemente la más interesante de todas y la que absolutamente todos queremos saber, que es cómo puedo hacer para pagar la menor cantidad de impuestos posibles, obviamente, porque esto lógicamente me reduce la ganancia. Haciendo la aclaración, inversores, de que si se les está sirviendo este contenido y quieren más, háganoslo saber con me gustas y con comentarios, así seguimos trayendo a Miguel al canal. Pasamos entonces con la respuesta. Buenísimo, bueno, mirá, a ver, existen obviamente diferentes estrategias y muchas veces todo va a depender de cada persona, porque cada persona es un mundo y dependiendo de otro tipo de rentas, se puede hacer diferentes cosas. Ahora, hay diferentes cosas que son muy generales. Por ejemplo, en bienes personales. En bienes personales sabemos que hay diferentes activos que están exentos. Por ejemplo, las cajas de ahorro. Las cajas, toda la plata que uno tenga en caja de ahorro en pesos o caja de ahorro en dólares al 31 de diciembre va a estar exento. Entonces muchas veces
no sé, por ejemplo, si tengo alguna inversión que está grabada, como pueden ser CDRs, acciones, todo depende del momento y si vale la pena, uno puede antes del 31 de diciembre, o las cauciones también, antes del 31 de diciembre, cerrar esas posiciones, siempre y cuando, como te digo, valga la pena, porque a veces uno está en pérdida o está en ganancia, entonces depende de eso, cerrar esas posiciones y pasar todo ese dinero a estas cajas de ahorro. O mismo si uno tiene plata en un broker, entonces pasar todo el dinero a las cajas de ahorro, cosa que cuando me saquen la foto al 31 de diciembre, esos fondos yo los tenía dentro de la caja de ahorro, ya sea en pesos o en dólares, por lo tanto va a estar exento para el impuesto. Y después, obviamente, no te digo que el 1 de enero, pero al 1 de febrero esperás un mes como para que no sea tan llamativo, y después volvés a retirar el dinero de las cajas, de la caja de ahorro, y volvés a invertir en lo que sea. Entonces, pero haciendo esto al 31 de diciembre, por ahí, nada, pasás un patrimonio que está grabado a estar exento y te ahorras mucho de impuestos. Esta puede ser una estrategia. En cuanto a ganancias, yo siempre digo que todo lo que sean los ingresos se tienen que declarar. ¿Por qué? Porque uno lo hace a través de plataformas, ya sean bancos o bancos virtuales o brokers, que es todo, todo se informa. Entonces no hay forma de decir, che, no, yo no gané eso. Ahora sí podemos ver el tema de los gastos, como hablamos hace un rato. Ver qué gastos uno puede deducir, nada, tener recibos, facturas, formas de pago. O sea, ser un poco más creativos con esa parte, y obviamente también tener un registro de las pérdidas, porque también uno, así como gana, obviamente en el mundo de inversiones tranquilamente puede perder. Entonces esas pérdidas se pueden computar contra las ganancias. Vamos a suponer, yo tuve una operación donde gané $200, tuve otra operación donde perdí 150, entonces yo, en realidad mi resultado es 50, no es que gané 200. Entonces esas pérdidas, tenerlas registradas, computarlas contra las ganancias, y eso también me va a bajar la carga impositiva. Espectacular, espectacular, Miguel. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por haberte pasado por el canal. Recuerden, inversores van a tener en la parte de abajo, tanto en la descripción como en los comentarios fijados, las redes sociales de Miguel para que puedan consultarle todo lo que quieran, para que puedan contratar sus servicios o lo que fuera. Así que gracias como siempre, Miguel. Dale, mil gracias por todo y bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao.